Bom dia, vamos se aproximando para esse segundo dia. Hoje um dia muito importante, não mais do que ontem, mas a gente vai dar continuidade a essa discussão tão importante que a Rede Lado vem aí seguindo há um pouco mais de 4 anos, essa discussão desse novo mundo do trabalho. E o seminário de hoje, desses últimos 2 dias, chamado Crise e Hegemonia e Mundo do Trabalho, criticar o excludente, construir o inclusivo. Hoje a gente vai ter, de forma virtual, com a gente, Antônio Bailos Grau, que estará conosco em conferência virtual. Ele é catedrático emérito da Universidade de Castilha-La Mancha, diretor da especialização em TDAH e DT da UCLM de Toledo, diretor do Departamento e Trabalho Social da CELTES. Estaremos também aqui convocando para a mesa, dessa vez de forma presencial, Renata Queiroz Dutra. Ela é professora do Direito do Trabalho da UNB, ela é mestre e doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB e coordenadora do Grupo de Pesquisa e Trabalho Interseccionalidades e Direitos. Também compondo a mesa, também integrantes da Rede Lado e do GT Comunicação ao meu lado, Nasser Ahmad Alam. Ele é doutor em Direito pela UFPR e advogado e sócio do escritório Gazan. Então, me chamo Lara, ainda não me apresentei, sou sócia e advogada do escritório Machado Silva, também faço parte da Rede Lado, integro alguns GTs e vou puxar também um pouco de sardinha rapidamente para outro coletivo que eu faço parte, que é o Nós Seguras, que é um coletivo que ajuda e apoia mulheres em situação de vulnerabilidade. E a gente conta em rede nacional também com outras advogadas feministas para a causa. Muito obrigada e agora vamos receber Antônio Bailos Grau, que está presente aqui para a conferência. Bueno, muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días en Sao Paulo y casi buenas tardes aquí en Madrid. Ante todo tengo que excusarme porque por un imprevisto tengo que salir antes de tiempo de este encuentro que ha organizado la Red del Lago y que por tanto pues estoy verdaderamente contento, ¿no?, de esta idea. Realmente lo que me querían, digamos, el tema central sobre el que tengo que hablar, y hablar en castellano, lamentablemente, porque no puedo hablar en portugués, pues es justamente sobre qué modelo, ¿no?, de derecho del trabajo por armar, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Bueno, voy a dar muy pocas nociones porque pienso que luego Renata seguirá hablando sobre este tema y posiblemente luego haya toda una serie, un debate, ¿no?, sobre este particular. Pero realmente la idea que quiero señalar es que el derecho del trabajo clásicamente ha sufrido cambios y modificaciones en el contexto de crisis económicas, pero también de importantes crisis políticas. No hay más que pensar en lo que pudo ser digamos, el inicio, ¿no?, del derecho del trabajo, fundamentalmente con la crisis del liberalismo y de la irrupción del Estado socialista y a su vez del Estado socialista, digamos, soviético, y a su vez la emergencia de los fascismos y de los nazismos en Europa. Es decir, que siempre a una crisis, en el marco además de crisis económicas potentes, es decir, que siempre a una crisis económica suele acompañar una crisis política, ¿no? Nosotros, sin embargo, desde hace mucho tiempo, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, entiendo que hemos centrado la atención en la influencia y la incidencia que pueden tener las crisis económicas sobre la armadura, sobre la arquitectura del derecho del trabajo. Pero hoy yo creo que fundamentalmente, más que crisis económicas, que siempre evidentemente es una de las características del sistema económico en el que nosotros nos encontramos, estamos ante una gran crisis
política e incluso una crisis de civilización. Me estoy refiriendo a la práctica desaparición, ¿no? De un mundo multipolar, de un mundo, de un multilateralismo que simboliza las Naciones Unidas ante la ineficacia evidente de lo que supone esa manera de gobierno, ¿no? Del gobierno mundial, naturalmente con superpotencias, pero realmente hoy sabemos que las Naciones Unidas, fundamentalmente en algunos momentos tan trágicos como el genocidio que se está produciendo en Palestina, ¿no? Ahí realmente las naciones, el multilateralismo ha funcionado y estamos acostumbrados a que una gran potencia como es Estados Unidos, una gran potencia militar, una gran potencia económica, está imponiendo claramente su voluntad, tanto desde el punto de vista militar como después de la amenaza de lo que son los aranceles, etcétera, incluso de manera tan grosera como ha sucedido en Brasil, ¿no? Ligando el hecho del arancel a la absolución, ¿no? De un presidente, ¿no? De un expresidente como tal. Es decir, para nosotros unido a eso, la guerra, ¿no? La guerra como una manera no de solventar los conflictos, sino de una manera digamos, de estar, ¿no? De manifestar la propia potencia como tal. Es decir, la violación de derechos humanos, la crisis del multilateralismo, etcétera, no solo se aprecia en el plano puramente internacional, sino que yo creo que está generando, y creo que todo el mundo estará de acuerdo en eso, está generando un auge de posiciones de extrema derecha y ese auge de posiciones de extrema derecha lleva consigo siempre una asunción de un contenido iliberal y un contenido muy hostil frente a lo que podría ser la vocación igualitaria y la vocación universalista, equilibradora, que aparece en el derecho de trabajo con toda su ambivalencia, ¿no? Esto es lo que yo querría empezar a partir. Es decir, que de alguna manera el problema fundamental hoy para un derecho del trabajo para armar es que el derecho del trabajo eh, se, digamos, se lleve a cabo o se realice, se materialice de manera que profundice, mantenga y desarrolle la forma democrática, ¿no? La forma democrática que es uno de sus características. Por tanto, desde mi punto de vista hoy, el derecho del trabajo del que tenemos que hablar tiene que fortalecer y profundizar su componente democrática y social. Y eso me parece que siempre es decisivo, pero hoy mucho más decisivo ante esta crisis de legitimidad democrática en la que nos hallamos y en la que, en definitiva, la ley del más fuerte, la violencia política y la violencia de la guerra y de la amenaza militar, la violación de los derechos humanos, la creación, la generación realmente de la complicidad incluso con conductas genocidas, es la regla, ¿no? Bien, entonces, eso lo que quiere decir, desde mi punto de vista, es que en la ambivalente posición que siempre tiene los valores que fundan el derecho del trabajo, los valores constitucionales que fundan el derecho del trabajo, que por un lado es el respeto y el desarrollo del derecho al trabajo y la limitación correspondiente de la libertad de empresa, pues naturalmente el derecho al trabajo tiene que digamos, materializar una obra de fortalecimiento, de cimentación de ese derecho al trabajo como tal. Y por tanto, tiene que trasladar el componente democrático que siempre ha tenido el derecho al trabajo desde su origen, en primer lugar, a la propia configuración política de la gobernanza económica. Es decir, hoy a nivel, digamos, del gobierno de las naciones y en concreto del gobierno de los grandes estados, necesariamente tienen que incorporar el elemento social, el elemento
de respeto de los derechos sociales, de la construcción, en definitiva, del Estado social y de la ciudadanía basada en el trabajo como un elemento fundamental en cuanto a sus políticas económicas, no solo sociales, sino económicas, ¿no? Y esto yo creo que eso es un punto de partida esencial. Pero el segundo punto de partida que me parece también importante señalar es el que tiene que trasladar el componente democrático a las relaciones de poder que se desarrollan en la empresa, ¿no? En los lugares de producción. Esto es un añadido, porque tradicionalmente la empresa se ha mantenido al margen, se ha mantenido en un espacio de inmunidad respecto de la forma democrática, ¿no? Y yo creo que el sindicato, digamos, la manera en la que puede el derecho del trabajo introducir la democracia en la empresa es fundamentalmente a través de las facultades de acción del sindicato y a la propia presencia del sindicato en los lugares de trabajo. Es decir, que me parece que fortalecer la autonomía sindical y los derechos de acción sindical es hoy la prioridad desde mi punto de vista de un derecho de trabajo que atienda a ese, digamos, a esa urgencia, ¿no? Democrática, por así decirlo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir crear en los propios lugares de trabajo derechos de información y consulta que dependen de un organismo que representa colectivamente a los trabajadores y que, por tanto, aparece como un contrapoder dentro de la empresa. Por decirlo muy claramente, las decisiones de la empresa, las decisiones del empresario sobre la organización del trabajo, sobre digamos, la propia conformación de las relaciones de empleo, eso, no pueden realizarse sin el condicionamiento necesario de digamos, de una información previa a los representantes de los trabajadores y luego, naturalmente, en materias clave, mediante una negociación con los representantes de los trabajadores en la empresa. Pero me parece que es muy interesante esa ligación que aparece entre la vertiente colectiva. Esos son los llamados derechos de información y consulta en nuestro sistema, por ejemplo, en el sistema europeo, pero me parece que es un elemento imprescindible, ¿no? Ahora veremos en algunos aspectos, en algunos momentos concretos, en qué sentido ese es un elemento imprescindible en la práctica común. Es decir, lo que estoy hablando es de una procedimentalización de las decisiones empresariales y un condicionamiento de las mismas a la negociación con los representantes de los trabajadores. Eso me parece que es importante, unido naturalmente a al reconocimiento lo más amplio posible de la negociación colectiva, ¿no? Negociación colectiva normalmente volcada sobre la relación salarial, sobre el intercambio entre trabajo y salario, pero que afecta naturalmente a todas las condiciones de empleo y de manera muy especial a la organización de la empresa y organización del trabajo en concreto, ¿no? Ritmos, productividad, etcétera, etcétera. Yo creo que es un elemento muy decisivo, muy importante y que tiene que estar favorecido por un marco legal que apoye digamos, y promueva, ¿no? La negociación colectiva como tal. Una manifestación de esa negociación colectiva es el diálogo social, es decir, que el sindicato tiene también como interlocutor los poderes públicos, ¿no? Y esto es un punto importante porque tradicionalmente ese diálogo social se hace a través de una mediación que suele ser el partido y el partido político y se localiza fundamentalmente una vez pasado el trámite electoral en el Parlamento como tal. Bueno, yo creo que es clásico que el marco institucional del derecho al trabajo tiene que estar participado, tiene que ser negociado con los sujetos sociales, ¿no? Y eso yo creo también es otra manifestación de la negociación colectiva y es un tema importante porque democratiza la gobernanza económica como tal. Y por último, en este tipo de temas, naturalmente, el derecho de huelga, ¿no? Me parece que
mm, la, la- el conflicto no es nada, no es algo patológico en las relaciones laborales, es algo fisiológico en las relaciones laborales, está integrado en los procesos de negociación y del diferente, de la confrontación que existe, lógicamente, entre los intereses colectivos e intereses de clase que se dan en las relaciones de poder en la que implica la relación salarial. Y en ese sentido, a mí me parece que sería muy importante remover los obstáculos que en nuestros ordenamientos, y en concreto, desde luego, en el ordenamiento brasileño, pero también como en el ordenamiento español, digamos, dificultan, obstaculizan, hacen lo posible para que la huelga no pueda tener la eficacia digamos, que desde la función constitucional que se asigna a este derecho debería tener, ¿no? Son malos momentos. Actualmente sabemos que el Tribunal Internacional de Justicia está reflexionando sobre esa petición de los empresarios, del empresariado digamos, internacional, de tal manera que separar la libertad sindical del reconocimiento del derecho de huelga. En muchos de nuestros ordenamientos existen toda una serie de mecanismos que intentan paralizar la acción de clase. A mí me parece que, sin embargo, que es muy, muy decisivo en un derecho de trabajo futuro entender que, en definitiva, el conflicto y la expresión de conflicto a través de la huelga tiene que ser un instrumento más de la regulación colectiva de las relaciones de trabajo y, por tanto, debe permitirse, digamos, no debe existir una, una acción limitativa que restrinja de manera incorrecta este tipo de derecho, ¿no? Dicho eso, y por tanto señalando que para ese derecho al trabajo del futuro me parece que la democratización de las relaciones de trabajo es fundamental, me parece que también el derecho al trabajo del futuro tiene que afrontar algunos retos específicos, ¿no? Fundamentalmente dos grandes transiciones de los que todo el mundo hablamos. Una es la transición digital y otra es la transición ecológica, o si se quiere, hacia la sostenibilidad, ¿no? Como tal. Y en ese, una y otra son elementos muy importantes. En el caso de la transición digital, yo creo que hay ya ejemplos en los derechos comparados, derecho europeo, en el derecho español, etcétera, elementos muy importantes en los cuales han introducido al margen de elementos fundamentales respecto de cómo se debe tratar, qué tratamiento jurídico debe tener el trabajo en plataformas, el trabajo en servicio de plataforma, como una relación laboral. Pero además, fundamentalmente también mm, cuidado, como una relación laboral con los problemas adaptativos que ese tipo de trabajo lleva respecto del trabajador común, ordinario, como también pasa con el trabajo a distancia, etcétera, ¿no? Pero segundo, yo creo que también hay un tema fundamental que es la gestión algorítmica de las relaciones de trabajo, y esa gestión algorítmica debe ser incorporado, ¿no? A ese patrimonio de lo que podríamos llamar la participación sindical en las decisiones empresariales. Y en este sentido, yo creo que es necesario desarrollar, primero establecer y luego desarrollar derechos digitales como derechos fundamentales. Estoy hablando tema de geolocalización, estoy hablando del derecho de desconexión, etcétera, pero también el derecho a una transparencia algorítmica, ¿no? Y yo creo que eso es un punto central en la construcción futura de nuestros sistemas jurídicos como tal. En materia de sostenibilidad, yo creo que hay un elemento básico y es la Declaración Universal que se produjo en la OIT del año 2022 sobre el derecho a un ambiente seguro y saludable. Me parece que el derecho a un ambiente seguro y saludable que tiene mucho que ver con un elemento básico y es la integridad física del trabajo, de la persona que trabaja y que por tanto el hecho de ir al trabajo no pueda convertirse en un hecho de riesgo, en un hecho que ponga en peligro la vida y la integridad física de las personas que lo hacen y por tanto la gran mayoría de todos nosotros. Pero además de eso, me parece que el ambiente de trabajo es también
hay una conexión evidente con el medio ambiente, con el ambiente general, ¿no? Hay también experiencias muy interesantes sobre la creación de permisos ante catástrofes climáticas, concretamente el cambio de horario ante las circunstancias climáticas y, desde luego, lo que podríamos llamar en la negociación colectiva protocolos, ¿no? Protocolos de actuación ante este tipo de cambio climático. Yo creo que hay ahí una muy interesante estela que sin duda el derecho al trabajo inmediato debería realizar, ¿no? Otro gran tema me parece que es la defensa de la igualdad y de las diferencias, ¿no? Que son los dos elementos que yo creo. Y ahí yo creo que nosotros sabemos que el derecho a la igualdad en el tema, en nuestra concepción jurídica, al final se resuelve en el derecho antidiscriminatorio, es decir, en la prohibición de discriminación. Bueno, ahí yo creo que hay un largo material, ¿no? Donde nosotros podemos, fundamentalmente yo creo, el derecho europeo ha suministrado, como la jurisprudencia americana a su comienzo, pero ahora el derecho europeo ha suministrado ejemplos muy interesantes, discriminación indirecta, etcétera, y fundamentalmente ahora incluso con la última directiva, la discriminación interseccional. Bueno, yo creo que eso es un gran momento en donde el componente racial, por ejemplo, además de género, tiene una relevancia decisiva, ¿no? En este tema. Y muy ligado a ese tema está el problema del tratamiento de los flujos de inmigración, ¿no? Es decir, el inmigrante como un trabajador de segunda clase o incluso un trabajador que se corresponde esencialmente con la explotación, ¿no? Me parece que este es otro de los grandes elementos que tenemos que hacer en donde la ciudadanía, la idea de ciudadanía política no tiene por qué corresponder con la ciudadanía social. Es decir, la ciudadanía social tiene que generar derechos plenos para todo aquel que trabaje materialmente, ¿no? Y me parece que hay que hacer grandes esfuerzos importantes en considerar que el trabajo es el título decisivo para configurar una ciudadanía social y, a su vez, el tránsito de la ciudadanía social a la ciudadanía política pues naturalmente puede ser gradual, ¿no? Y puede ser regulado. Pero me parece que la primera parte, la parte de la ciudadanía social, es decisivo como tal, ¿no? Un último tema, pero que yo creo que es también muy decisivo y muy conocido, es la construcción multiescalar del derecho de trabajo. Hoy en día el Estado-nación, el derecho de trabajo, que es un derecho fundamentalmente nacional, territorializado, etcétera, pero realmente está atravesado, ¿no? Por toda una serie de dimensiones que son dimensiones territoriales que se le escapan, que le trascienden. Y en este sentido, me parece que la idea del derecho internacional, las normas de la OIT, pero no solo eso, sino toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido tanta importancia en Brasil, en concreto, con varios fallos sobre ese tema, la importancia de la articulación de los derechos reconocidos por nuestra Constitución, por nuestras constituciones y los derechos cómo se reconocen en el plano material de los derechos humanos. Me parece que es muy importante. Y en el caso europeo, que naturalmente es un elemento supranacional, es muy decisivo, pero yo creo que también, digamos, la idea de una integración regional de mercados, la idea, por ejemplo, que ahora vamos a tener, ¿no? Del acuerdo de comercio a través de la relación, el acuerdo de comercio Mercosur, Europa, Unión Europea, etcétera. Esto posiblemente va a dar lugar a procesos de hibridación, ¿no? De las fuentes materiales del derecho de trabajo que son muy decisivos, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y bien, esto es en definitiva, de manera muy burda y muy esquemática, lo que me parece que podrían ser unas líneas de debate, ¿no? Sobre cómo articular los distintos elementos que configuran el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo es una especie, yo lo planteaba siempre como una especie de rompecabezas, de puzzle, ¿no? En donde tiene toda una serie de piezas y en función pero es un puzzle móvil, ¿no? En función de cómo nosotros las articulamos, va a salir un modelo
de una manera u otra. Yo creo que el modelo fundamental del derecho al trabajo para hoy es un derecho, es un modelo democrático y es un modelo en donde, en definitiva, la idea de la democracia social llevada a las relaciones laborales, implantada en las relaciones laborales por la fuerza vinculante que tiene la normativa estatal o internacional, pues yo creo que es la única salida, el único camino en el que el derecho al trabajo hoy puede ser viable y no puede ser, digamos, un sistema jurídico en donde la ambivalencia que se da entre trabajo y empresa se decante natural, digamos, de una manera eh, total o de una manera muy prioritaria hacia la negativa, ¿no? Hacia la negación de esa subjetividad, una subjetividad que pugna, que lucha por su emancipación frente a un sistema en donde fundamentalmente el papel del trabajo se reduce a un factor económico en la producción y queda mercantilizado como una mercancía un poco especial porque, digamos, porque lleva consigo el cuerpo de las personas, pero una mercancía que solo se mide en función de su valor económico. Nosotros entendemos, por el contrario, que el derecho al trabajo debe rescatar el valor político emancipatorio que tiene la regulación del trabajo y que nuestras propias constituciones y luego los textos internacionales han intentado llevar a cabo a través del reconocimiento de derechos de la persona, etcétera, etcétera. En ese sentido, me parece a mí que poner el énfasis, enfatizar la mirada sobre el sujeto colectivo, sobre la subjetividad sindical, me parece que es también otra de los elementos centrales. Y con esto, queridos amigos y queridas amigas, yo terminaría esta breve introducción que seguramente, a buen seguro, es totalmente insuficiente, pero que me parece que que puede, ¿no? Suministrar algún elemento de debate para estas disputas, este tipo de gran e interesante iniciativa de discusión sobre los temas más actuales y más comprometidos que se están, digamos, que se están poniendo sobre el tapete en estos momentos. Muchas gracias. Apesar de breve, né, muitas anotações já foram feitas e abriu para a gente já iniciar esse debate de uma forma muito... Eu não sei se a palavra agradável seria muito bem colocada aqui, mas eu acho que daria muita gana para a gente continuar discutindo algo que a gente vem discutindo há muitos e muitos anos. Eu brevemente vou fazer uma rápida colocação, por ser nascida e criada no Rio de Janeiro, e no início, né, da fala de Bailos me veio muito a política de morte, né? E o mesmo Estado que deixa corpos estirados no chão das favelas é o mesmo Estado que se nega a trazer os direitos trabalhistas para os trabalhadores que mais necessitam hoje em dia, que são esses trabalhadores marginalizados e plataformizados. Então, eu acho que já a gente vai dar um bom início com muita coisa, já fiz muitas anotações, né? Eu acho que trazendo um pouco também, rapidamente, o que eu notei muito depois da chacina do Rio de Janeiro é que eles utilizam o termo de corpos neutralizados. E eu acho que a gente pode muito bem fazer essa analogia do direito criminal para o direito do trabalho. Esses corpos neutralizados também são esses trabalhadores que não têm os seus direitos garantidos e que não têm como continuar a trabalhar porque não têm nem mais força, nem mais vida para continuar trabalhando. Eles só estão sobrevivendo mesmo. E, assim, é com uma imensa alegria, Bailos, que eu te recebo, que eu te escuto e que a gente dá início a essa belíssima discussão nessa manhã de sexta-feira. Muitíssimo obrigada. Muchas gracias, mi compañero de luchas y trincheras. Hasta luego. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao, chao.